Gracias. Bueno, preparémonos para hacer una pequeña introspección. Cerremos nuestros ojos si así lo deseamos. Hoy vamos a pedir fortaleza para los hermanos que están viviendo esas experiencias de vida que nos hacen crecer dentro del dolor, que nos fortifican dentro de la desesperanza. Oramos para que todos nosotros, en el momento en que nos encontremos pasando estas fortalezas, estas pruebas, seamos fortalecidos, no solamente en el dolor, sino también en la comprensión de que son experiencias para crear valores espirituales, para crecer espiritualmente y sobre todo para aprender y reconfortar a otros hermanos cuando así ellos se encuentren. Que así sea. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Amén, Gracias, Jairi. Jairito. Gracias por esa oración. Y Teresita Vega, bienvenida. Corina, qué rico que estés acá también. Bienvenida. Muchas gracias, Angelita. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto acompañarles esta noche. Por fin puedo. Muchas gracias. a ti. Mi Esther, estamos para oírte. Mira, Ay, llegó llegó Tatiana. Tatiana. ¡Ah, llegó Andabas por ahí. Tatiana! ¡Aplausos que Tatiana ayer no la vimos! ¡Qué bravo, Tatiana! Bienvenida, Bueno, Tatiana. bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Me cuentan si la están viendo. Sí, señora, Bueno, ya. Perfecto. listo. Entonces, el tema que les voy a presentar hoy, esto es totalmente diferente a lo que yo les presento porque casi siempre yo les traigo un tema que podamos aplicar para nuestra vida y siempre pues les traigo temas relacionados pues con la formación que hago o de programación y cómo relaciono esto con las enseñanzas durante, pero el tema de hoy es básicamente pues contarles una historia que está ahí contada en la revelación. Yo sé que más de uno de los que están aquí ya la ha escuchado, pero bueno, recordarla de pronto y de pronto a las personas nuevas pues también entregarle algunos detalles reales bueno, reales de acuerdo con lo que está en la revelación de Urantia, de quién es Adán y quién es Eva, quiénes fueron estos personajes. Y le coloco parte uno porque continúa, hay bastante información relacionada con esto que de pronto no alcanzamos a presentarla el día de hoy. Entonces, y la parte 2 es más interesante que la parte uno porque está asociada con todo lo que los reveladores mencionan del tema de la epigenética. Hay un estudio y hay un escrito basado en el libro Urantia sobre el tema de epigenética y casi que en la parte 2 pues voy a hacer más referencia a eso. Y eso será cuando Angelita entonces me dé otra fecha. ¿No me la da? ¿Ya este año está full? No, perfecto. De este miércoles en 8, porque no hemos podido cuadrar un conversatorio que teníamos. Entonces la hacemos seguido, hacemos la parte Ah, 1 bueno, y en excelente. 8 días la 2. ¿Te parece? Buenísimo, bueno, Oh, listo. Entonces, yo la llamé a Adán y Eva, los hijos materiales, y su papel en Urantia, porque efectivamente tienen un papel bastante interesante. Esto fue preparado para Urantia desde el amor por Esther Andrade Burgos y tenemos la fecha de hoy. Entonces, pues contarles un poquito, em, contarles la naturaleza y origen de los hijos materiales. Aquí, entonces, de acuerdo con lo que está descrito en el documento 51, los hijos e hijas materiales o sexuales, dicen que es la progenie del hijo creador. El espíritu materno del universo no participa en la producción de estos seres que están destinados a funcionar como elevadores físicos o elevadores biológicos en los mundos evolucionarios. Entonces, aquí de pronto para las personas nuevas o que de pronto no han escuchado, el hijo creador es ese hijo paradisiaco, ese hijo que vino del paraíso a
crear este universo en el que nosotros estamos. Y él tiene varios hijos con el espíritu materno del universo, que es la ministra divina, que llaman los reveladores, o que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Realmente, bueno, a la luz de Urantia, pues el Espíritu Santo es el espíritu de esta ministra divina, pero pues digamos, es otra cosa, diferente a lo que conocemos o que venimos con otra creencia. Entonces, estos hijos materiales son materiales y son sensuales, digamos, y son creados solamente por el Hijo Creador. El Hijo Creador produce solo una pareja de estos seres en cada sistema local. Entonces aquí hace referencia de que nosotros estamos en el sistema local de Satania, en el universo, digamos, este universo local que se llama Nevadón, y estamos en este sistema local que se llama Satania. Entonces, por cada sistema local, el Hijo Creador produce una pareja original de estos seres, y estas parejas originales dicen que son de naturalezas diversas, puesto que están sincronizadas con el modelo original de vida de sus respectivos sistemas. O sea, la pareja original de hijos materiales que creó este hijo creador que nosotros conocemos como Miguel de Nevadón y que fue autootorgado o fue encarnado en nuestro planeta como Jesús. Esta pareja original fue tiene unas características que se sincronizan con el modelo de vida de nuestro sistema local. Es decir, y creo yo que nuestro sistema local tiene características de vida similares, ¿sí? Y creo que los reveladores por ahí lo afirman en otra parte, que dependiendo, los sistemas tienen características de vida similares, y esos hijos materiales pues están creados, digamos, para poder ser sincronizados con la característica de vida que tenga el sistema. El hijo material original de Satania se llama Adán, y aquellos que van a los mundos del sistema como elevadores biológicos llevan siempre el nombre de este hijo primero y original de su orden singular. El Adán y la Eva que vinieron a Urantia eran descendientes de la pareja original de los hijos materiales de Satania, pero por ahí en otra parte dice que ellos eran descendientes de esta pareja original, pero en tercer grado. O sea, no eran descendientes inmediatos, sino descendientes en tercer grado. Los Adanes y Evas originales, o sea, la primera parejita que crea el hijo creador, em, son, son inmortales, ¿sí? Son inmortales por dote inherente, tal como sucede con otras órdenes o otros seres creados en el universo local, pero en la medida en que ellos se van reproduciendo, esa dote de inmortalidad va disminuyendo. Entonces, no, sus descendientes no son inmortales. Esta pareja original no puede transmitir la inmortalidad incondicionada a sus hijos e hijas procreados, y su progenie depende para continuar la vida de una sincronía intelectual ininterrumpida con el circuito gravitacionario de mente del espíritu. O sea, la progenie o los descendientes de estos originales dependen, digamos, de cómo se sintonicen con el espíritu, y creo yo que en este caso con el espíritu materno del universo, o sea, con la ministra divina. Ay, no avanza. Ya. Los hijos materiales varían en estatura más o menos de 2 metros y medio a 3 metros, y su cuerpo brilla con un halo de luz radiante de tonalidad violeta. Dice que aunque la sangre material circula por sus cuerpos materiales, también están sobrecargados de energía divina y saturados de luz celestial. Ellos son iguales, son creados iguales pero diferenciales, o sea, son creados masculino y femenino y por lo tanto complementario. Y fíjense aquí lo interesante, ¿no?
masculino y femenino, por lo tanto se complementan. Y dice que se diseñan para servir en casi todas las asignaciones en pareja. Ellos, o sea, el Adán y la Eva siempre están actuando en pareja, casi siempre en todas sus asignaciones ellos están trabajando el masculino y el femenino como complementarios. Los hijos materiales no poseen un ajustador del pensamiento. Interesante esto, o sea, ellos no tienen ajustador, pero dicen que es a través de estos servicios que ellos prestan que adquieren la capacidad por sus experiencias para que los reciba un ajustador y para participar en la carrera de ascensión al paraíso. Son el eslabón que vincula el mundo espiritual con el mundo físico. Fíjense que muchas creencias por ahí expresan que ese eslabón entre el mundo físico y el mundo espiritual son los ángeles y resulta que no, que son estos hijos materiales, son el eslabón entre lo físico y lo espiritual. Ellos se encuentran en las sedes centrales del sistema y allí se reproducen y se conducen como ciudadanos materiales del reino y de donde son enviados a los mundos evolucionarios. Bueno, entonces ellos están en cada sede central de los sistemas. En nuestro caso, nuestro sistema local que se llama Satania, ellos residen, o la orden de estos seres o estos hijos materiales residen en la capital de Satania que se llama Jerusalén. ¿Listo? Entonces, antes de que llegaran Adán y Eva a nuestro planeta, entonces antes de la llegada, dice que durante la dispensación de un príncipe planetario, eso es de manera general, que durante la dispensación de un príncipe planetario, o sea, durante la era de un príncipe planetario, el hombre primitivo alcanza los límites del desarrollo evolucionario natural y este logro biológico señala al soberano del sistema el momento en que corresponde despachar a dicho mundo la segunda orden de filiación, o sea, los elevadores biológicos. En un mundo evolucionario normal, porque es que nuestro planeta no es normal, el príncipe planetario es el que determina en qué momento llega el hombre evolucionario, en qué momento alcanza un límite en el que ya su evolución no da para más, su desarrollo llega hasta ahí, y entonces es el príncipe planetario el que señala y es el que solicita al soberano del sistema que envíen a la pareja de elevadores biológicos, ¿sí? En nuestro mundo no pasó así, ya les voy a contar qué fue lo que pasó. Entonces, por ahí en otro documento, en el documento 73, dice, hubo un momento en la historia planetaria, hace casi 40.000 años, cuando advirtieron los portadores de vida en servicio que desde un punto de vista puramente biológico, se acercaba al ápice del desarrollo progresivo de las razas de Urantia. Coincidiendo con esta opinión, los síndicos Melquisedec acordaron unirse a los portadores de vida respecto a una petición a los altísimos de Dentia, solicitando que Urantia se sometiera a inspección con miras a la autorización del envío de los elevadores biológicos, un hijo y una hija material. Entonces, fíjense que según esto, hace 40.000 años, los que determinaron que ya estaba listo el planeta o ya la evolución de las razas urantianas ya no daban para más, fueron los portadores de vida, no fue el príncipe planetario. O sea, por ahí empezamos a no estar, digamos, dentro de un orden normal. Y los síndicos Melquisedec, que en ese momento eran los que estaban a cargo, digamos, del planeta, porque pues ya había sucedido 200.000 años atrás, o creo que un poco más, la rebelión del príncipe planetario. Entonces ellos estaban a cargo, los síndicos Melquisedec, que eran 12, y se pusieron de acuerdo con los portadores de vida y solicitaron a los altísimos de Dentia. Los altísimos de Dentia son 3 seres
que son gobernantes de Edentia, es la capital de, ¿me ayudan, Jairo? De la constelación. De la constelación. Nosotros estamos en la constelación, ¿cómo se llama nuestra constelación? No me acuerdo. Norlatiadet. Norlatiadet. Entonces, y el sistema local está en la constelación de Norlatiadet. Entonces, le solicitaron a los altísimos que ya era hora pues de que autorizaran, de que enviaran una persona a un inspector y que entonces determinaran si ya era necesario los elevadores biológicos en nuestro planeta. Tabamantia, dice que Tabamantia, el supervisor soberano para la serie de mundos decimales o experimentales, vino a inspeccionar el planeta y después de haber realizado su estudio de progreso racial, recomendó debidamente que a Urantia se le otorgaran los hijos materiales. ¿Listo? Entonces, qué buena gestión hicieron estos Melquisedec y los portadores de vida que estaban todavía acá en el planeta. Con los altísimos enviaron al inspector Tabamantia y Tabamantia vino, hizo su vueltica y envió un reporte diciendo Urantia está listo para que lleguen em, los elevadores biológicos. Todavía antes de que llegara Adán y Eva, entonces dice que durante casi los 100 años anteriores a la expedición de Tabamantia, Van y sus asociados, bueno, ¿quiénes van? Van es uno de los seres que llegaron em, con el príncipe, ¿sí? Pero Van se mantuvo leal, o sea, no se adherió pues a la rebelión. Él se mantuvo leal a Miguel de Nevadón, al hijo creador, y él entonces y sus asociados que fueron del séquito del príncipe, fueron 40 que se mantuvieron leales a Miguel de Nevadón, no cayeron en la rebelión. Los otros 60 sí cayeron en la rebelión y los otros asociados de Van mantuvieron, digamos, trataron de mantener las enseñanzas de Dalamatia que se habían logrado hasta el momento. O sea, Van como que cogió la batuta después de esto en todo el caos que generó la rebelión y ellos siguieron, digamos, manteniendo las enseñanzas del Padre Celestial. Entonces, dice que en los 100 años antes de que Tabamantia hiciera la inspección, Van y sus asociados, desde su sede en tierras altas de ética y cultura mundial, venían predicando el advenimiento de un hijo de Dios prometido, un elevador de la raza, un maestro de la verdad y el digno sucesor del traidor Caligastia. Si nosotros leemos eso, podríamos estar interpretando de acuerdo con esos adjetivos, esas calificaciones, que es elevador de la raza, maestro de la verdad, digno sucesor del príncipe caído. Podríamos estar pensando que ese hijo de Dios prometido era el hijo creador, ¿no? El que se había prometido a, a la humanidad, pues, y que de pronto en la Biblia se habla mucho de la promesa de ese Mesías. Pero resulta que no, Van estaba haciendo referencia, era al hijo material elevador de la raza. Entonces, aunque la mayoría de los habitantes del mundo de aquellos tiempos no demostró gran interés en esta profecía, los que estaban en contacto inmediato con Van y Amadón tomaron en serio dicha enseñanza y se pusieron a planear el recibimiento mismo del hijo prometido. Recordemos que Amadón era como el par de Van en su materialización o sea, Amadón era el humano, digámoslo así, que le facilitó a Van su genética para ser materializado como parte del séquito del príncipe. A sus asociados más allegados, Van les contó la historia de los hijos materiales de Jerusalén, lo que había conocido de ellos antes de que llegaran a Urantia,
bien sabía que estos hijos adánicos siempre vivían en casas sencillas con jardines que a la vez eran acogedores, y propuso, 83 años antes de la llegada de Adán y Eva, que se dedicaran a la proclamación de su advenimiento y a la preparación de un hogar jardín para su recibimiento. Entonces, pues más o menos aquí, bueno, esta lámina, y tengo que aquí reconocer la autoría de la lámina, es una presentación del documento 73 del grupo Urantia Toronto del año 2019-0831. Entonces, aquí recoge básicamente que hace 40.000 años los portadores de vida constataban que físicamente Urantia está preparada para recibir los hijos materiales. Los administradores Melquisedec solicitan a los altísimos de Dentia y llega entonces Tabamantia, inspecciona el planeta y autoriza el envío o da fe pues de que ya el planeta estaba listo para que enviaran a los hijos materiales, Adán y Eva. Hace 39.000 años, 39.900 años, Ban y Amadón empezaron a predicar y anunciaron la llegada de un hijo de Dios prometido, y los más partidarios o allegados comenzaron a preparar un lugar para recibirlo. Ban les habló de los hijos materiales que eran mejoradores biológicos o elevadores biológicos y que vivían en jardines encantadores en la capital del sistema, en Jerusalén. 83 años antes de que llegaran Adán y Eva, Ban y los seguidores se consagraron a la construcción de un hogar para estos hijos adánicos. Ellos reclutaron alrededor de 3.000 personas o 3.000 trabajadores que fueron voluntarios y se dividieron en grupos de 100, al mando de un capitán para construir el que se llamó el Edén. Entonces, la construcción del Edén fue aquí en este sitio donde está señalado. Más adelante vamos a mirar. Bueno, es que dicen los reveladores que el Edén, el primer Edén, digámoslo así, este hogar que estaban construyendo para Adán y Eva, estaba rodeado de montañas que lo mantenían, digamos, como aislado, pero tenían como especie de un istmo de 40 kilómetros que lo colocaban con o lo conectaban con el continente, que el clima del Edén era un clima húmedo, estable, era templado, que era un clima bastante agradable, y que llovía a los alrededores, pero en el interior nunca, no llovía, sino que había un rocío matutino que mantenía, digamos, la fauna y la flora, principalmente la flora la mantenían pues como alimentadita, digámoslo así. Dicen que era el lugar más hermoso de la tierra, o sea que ellos buscaron y encontraron pues que era uno de los lugares más hermosos de la tierra. Bueno. En el establecimiento del jardín, entonces, se intenta crear algo que sea semejante a los jardines de Dentia. El establecimiento se encuentra ubicado entre pastos y terrenos elevados en las tierras próximas a la zona continental. Estos lugares estaban habitados por animales domésticos y pájaros. No se cazaba en el jardín, o sea, ahí no había caza. Se construye un muro a todo lo largo de la península. Se prepara un jardín zoológico junto al muro con toda clase de animales salvajes, y estos servían de protección y defensa complementaria a la muralla. Y en la construcción del jardín solo intervinieron voluntarios que cultivaban la tierra, criaban rebaños para alimentarse durante los años que duró la construcción. Esto fue hace unos años, entre 100 y 89 años antes de que llegara Adán y Eva. Entonces, más o menos, dice que el jardín contenía, ¿qué contenía el jardín? Bueno, tenía un cuartel general administrativo,
tenía unas futuras escuelas, tenía en el centro del jardín estaba el templo del Padre, y en este templo, ahí en el centro, ellos, digamos que sembraron el árbol de la vida. Recuerden que el árbol de la vida fue un árbol que trajeron también de Dentia y con el cual se alimentaban todos los señores los del séquito del príncipe. Cuando fue el tema de la rebelión, Van tomó el árbol y lo cargó con él, y bueno, y lo instalaron ahí en el centro del jardín, en el templo del Padre. Había casas de los obreros y constructores en otra zona, y había una ciudad de los hijos de la promesa y sus descendientes. O sea, estaba una ciudad, o había una región pues destinada a, mm, a los Adanes y sus descendientes. Además tenía agua potable, tenían avanzados dispositivos sanitarios, el 5% del jardín se usaba para el cultivo artificial y selectivo, había eliminación de residuos y prevención de enfermedades, tenían miles de kilómetros de canales de regadío, habían 2000 kilómetros de caminos y senderos pavimentados, tenían 5000 construcciones de ladrillo, y había una incontable cantidad de árboles y plantas. Dice que el jardín, gracias a Van, se construyó con la misma perfección que el de cualquier otro planeta evolutivo. Entonces, digamos que este jardín no tenía envidiarle a, nada que envidiarle a los otros jardines de otros planetas. Bueno, dice entonces que más o menos, arribó Adán y Eva a Urantia hacia el año, atrás del año 1934, que fue más o menos cuando se entregó la rebelión, perdón, la revelación. Se arribaron ellos 37.848 años atrás de la fecha de la revelación. Entonces a esto sumémosle 50 y ¿qué? 60 años más o menos, en promedio. Ellos llegaron cuando el jardín estaba en plena flor, o sea, digamos que había ya mucha frutos, o sea, ya había mucho, estaban bastante como adelantado todo lo que 80 años atrás Van había empezado a construir. Y ellos llegaron hacia el mediodía y sin previo aviso, se posaron suavemente sobre la superficie del planeta giratorio, o sea, sobre nuestro planeta, en las inmediaciones del templo del Padre Universal, los dos transportes seráficos, acompañados por el personal de Jerusalén encargado de trasladar a los bioelevadores biológicos o los elevadores biológicos a Urantia. Aquí quiero hacer una precisión, y es que los hijos materiales, ellos son materiales en Jerusalén. Ellos son materia, en Jerusalén son materia. O sea, cuando nosotros lleguemos allá, o bueno, o si una persona material llega, los puede ver, ¿sí? Porque son materiales, los puede ver. Y entonces el transporte seráfico no puede transportar a personalidades que sean materiales. Ellos transportan personal que sea, digamos, morontia o que sean espíritu, pero ellos no pueden hacer transporte de un personaje material. Entonces, a estos Adanes y Eva tuvieron que desmaterializarlos. Entonces, este proceso de desmaterialización lo hacen, digamos, ellos ya tienen una técnica en Jerusalén. Los portadores de vida participaron en este tema, y los serafines transportadores hicieron, digamos, la desmaterialización de Adán y Eva,
para poder entonces enserafinarlos, ¿sí? O sea, colocarlos en ese transporte seráfico y poderlos traer hasta Urantia. Dice que más o menos desde la capital del sistema, que fue Jerusalén, tardaron 3 días del tiempo estándar, que no sé cuál será el tiempo estándar, no sé si alguien me ayuda, pero tardaron 3 días en llegar a Urantia. Entonces ellos llegaron al mediodía, muy calladitos, sin avisarle a nadie. Llegó el transporte seráfico, se posaron en el templo del Padre y se llevó a cabo toda la labor de la rematerialización de los cuerpos de Adán y Eva dentro del recinto de esta capilla recién creada. Dicen que transcurrieron 10 días desde el momento de su llegada hasta que se volvieron a crear en forma humana dual para presentarse como los nuevos soberanos del mundo. Volvieron en sí simultáneamente, o sea, despertaron simultáneamente el Adán y la Eva, y siempre los hijos e hijas materiales prestan servicio juntos. Ellos despertaron junticos, llegaron junticos, y la esencia de su servicio estriba en no estar separados en ningún momento y en ninguna parte. Se concibieron para actuar en pareja, rara vez funcionan solos. Eva funcionó sola. Qué vaina. Bueno, al ser Adán seleccionado para venir a Urantia, prestaba servicio con su pareja. O sea, ellos allá en Jerusalén, ellos prestaban un servicio en los laboratorios físicos de prueba y ensayos de Jerusalén. Llevaban más de 15.000 años de directores de la división de aplicación de la energía experimental a la modificación de las formas vivientes. O sea, ellos eran como científicos, como anatomistas, algo así dice por ahí en otra parte. Y ellos pues llevaban trabajando y conocían. Entonces en estos laboratorios ellos conocían, digamos, de la vida en los diferentes mundos habitados. O sea, ya ellos tenían una referencia de las diferentes formas de vida de Urantia. Entonces Adán y Eva habían quedado leales a Micael durante la rebelión de Lucifer. No obstante, a la pareja se les emplazó para comparecer ante el soberano del sistema. El soberano del sistema que reemplazó a Lucifer fue Lana Forge, y su gabinete entero para interrogarla e instruirlas. O sea, ellos comparecieron, o sea, cuando fueron escogidos, bueno, ellos llegaron ante el soberano del sistema, bueno, hicieron, fueron instruidos, fueron interrogados. Ellos se mantuvieron fieles a Micael porque por ahí en alguna otra parte dicen que alrededor de unos 6.000 algo hijos materiales se unieron a la rebelión de Lucifer. O sea, perdón, 600.000. O sea, bastantes hijos materiales no fueron leales a Micael durante la rebelión en el sistema. Entonces, estos sí se mantuvieron leales al Hijo Creador, no se unieron a Lucifer. Entonces, de todas maneras, fueron interrogados y fueron instruidos para venir a presentar o hacer su labor acá a Urantia. Dice que se hizo una presentación completa y detallada de los asuntos de Urantia, le presentaron todo cómo era el tema, se les instruyó minuciosamente acerca de las directrices a seguir al aceptar las responsabilidades del reinado en un mundo tan trastornado por conflictos y sigue aún vigente trastornado. Se les tomó en conjunto el juramento de lealtad. Ellos juraron ser leales a los altísimos de Dentia y a Micael de Salvington, Miguel de Nevadón. Se les dio debido aviso para que se consideraran superditados al cuerpo de síndicos Melquisedec de Urantia. O sea, ellos inicialmente tenían que seguir, digamos, o estar, digamos, bajo obediencia del cuerpo de Melquisedec.
Y esta pareja jerezumita dejó atrás en la capital de Satania y en otras partes a 100 descendientes, 50 hijos y 50 hijas. O sea, ellos tenían 100 hijos, allá en Jerusalén, hijos materiales igual, pues igual a ellos. Estos hijos ya estaban también al servicio del sistema, tenían diferentes labores y cuando ellos fueron escogidos, estos hijos los despidieron con honores, se despidieron de sus papás, todos se reunieron y hicieron una fiesta y un jolgorio y despidieron a los papás que venían para Urantia. Bueno. Entonces Adán y Eva durmieron en Jerusalén y despertaron en el templo del Padre en Urantia, en presencia de la imponente multitud reunida para recibirlos. Se encontraron frente a dos seres de los que ellos habían oído hablar mucho de Van y su fiel asociado Amadón. Y en aquel día hubo gran alboroto, júbilo por todo el Edén. Se apresuraron los corredores a buscar las palomas y mensajeras que estaban reunidas de todas partes mientras voceaban soltar los pájaros que difundan la nueva de que ha llegado el Hijo prometido. Ellos ya tenían preparado eso, dicen que las palomas las tenían ya organizaditas y siempre pues tenían ahí su generación de palomas esperando pues a que para soltarlas, para llevar el mensaje, digamos, a todas partes de que ya había llegado el Hijo prometido. Y poco después de despertarse Adán y Eva, fueron escoltados al recibimiento formal en el gran promontorio al norte del templo. Había una gran multitud, había un abultado, digamos, montículo natural para la instalación de los nuevos gobernantes del mundo. Aquí, a mediodía, la Comisión Urantiana de Recepción acogió a este hijo e hija del sistema de Satania. Amadón era el presidente de esta comisión, que estaba compuesta de 12 miembros que englobaba un representante de cada una de las razas Sanjik. Acuérdense que ya a estas alturas, ya las razas urantianas estaban bien definidas. El jefe interino de los seres intermedios, aquí estamos hablando de los seres intermedios primarios, porque hay dos tipos, en este momento hay dos tipos de seres intermedios, los seres intermedios primarios y los seres intermedios secundarios. Los primarios fueron los que se generaron, los generaron los del séquito del príncipe planetario, y los seres intermedios secundarios son los que se generaron a partir de Adán y Eva, ¿sí? Son hijos de Adán y Eva, pero todavía en ese momento no estaban. Entonces, el jefe interino de los seres intermedios, Anán, una hija leal y vocera de los noditas, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín y ejecutor de los proyectos, y ejecutor de los proyectos del padre difunto, que realmente el papá era el arquitecto, y los dos portadores de vida residentes en el planeta. Solo habían dos portadores. Estos eran los que estaban en ese momento. El próximo acto fue la entrega del cargo de custodia planetaria a Adán y Eva por el Melquisedec decano, el jefe del Consejo de los Síndicos en Urantia. Entonces, el Melquisedec, el decano, el jefe de los 12 Melquisedec, entregaron el cargo de custodia planetaria a Adán y Eva. Y el hijo y la hija materiales prestaron juramento de lealtad nuevamente prestaron juramento de lealtad a los altísimos de Norlatiadec y a Miguel de Nevadón. Y fueron proclamados gobernantes de Urantia por Van, quien por este medio renunció a la autoridad titular que venía desempeñando desde hacía más de 150.000 años en virtud de la acción de los síndicos Melquisedec. Y yo creo que Van no veía la hora de entregar esto. Bueno,
A continuación, entonces, escuchó la proclamación de los arcángeles y decretó la voz de Gabriel por transmisión el segundo juicio de Urantia y la resurrección de los supervivientes durmientes de la segunda dispensación de gracia y perdón en el planeta 606 de Satania. Ha pasado la dispensación del príncipe, la edad de Adán, la tercera época planetaria, se inicia entre escenas de grandiosidad sencilla y los nuevos gobernantes de Urantia comienzan su reinado bajo condiciones aparentemente favorables, a pesar de la confusión mundial ocasionada por la falta de cooperación de su antecesor en cuanto a la autoridad del planeta. Entonces, la primera dispensación fue la del príncipe. Cuando el príncipe llegó, hubo una dispensación planetaria. La segunda dispensación fue a la llegada de Adán y Eva. Y bueno, y a partir de la llegada de Adán y Eva se inicia la tercera época planetaria. Aquí en otra parte los reveladores nos cuentan cómo es una dispensación planetaria, ¿no? Entonces fíjense que hay una proclamación de los arcángeles y la voz de Gabriel que hace una transmisión de juicio de Urantia y hace la resurrección de los sobrevivientes que están durmiendo. Entonces, digamos, empieza la tercera época planetaria después de Adán y Eva. Entonces, todo esto sucedió en el primer día que ellos despertaron, los dos juntitos despertaron ahí en el templo del Padre después de los 10 días de rematerialización. Y bueno, ya en el segundo día, bueno, dicen aquí los reveladores que ellos desde el primer día, cuando vieron que no había transmisión, que había no había comunicación con Satania, con la capital del sistema, que no había, ellos se sintieron tan solos, desde el primer día se sintieron solos. Adán pasó su segundo día en la Tierra, entonces ya en el segundo día en la Tierra, en sesión con los síndicos planetarios y el Consejo de Asesoría, pasó hablando con ellos, Melquisedec y los asociados le estaban contando todo lo que había pasado. Bueno, digamos que esto fue como el segundo día ellos pasaron reunidos como enterándose de todo lo que estaba pasando y de todas las consecuencias de la rebelión de Caligastia. Y ellos ya pudieron, pues ya habían escuchado esto cuando estaban allá en Jerusalén, pero aquí pudieron estar un poquito más detallados de todo lo que estaba pasando. Y dice, y el efecto que tuvo la rebelión en el progreso del planeta, ¿no? Dicen los reveladores, pues que con el tiempo las enseñanzas de Dalamatia, que era, digamos, la capital donde se había instalado el príncipe planetario, digamos que eso empezó ya a perderse y después de la rebelión y que realmente cuando llegó Adán y Eva, el planeta estaba en un caos espiritual, cultural, de evolución, o sea, casi que ahí estaban diciendo que cuando ellos llegaron, eh, el humano era casi pues que una bestia, por no decir otra cosa. Entonces, dicen también que los más, digamos, avanzados en cuanto a evolución espiritual y, digamos, de cultura, eran los que estaban en el jardín del Edén, que eran los que servían a Van y que Van los estaba dirigiendo, pero fuera de ahí, afuera de ese círculo afuera, digamos, del Edén, pues había mucho salvajismo. En el tercer día se dedicaron a una inspección del jardín desde bueno, entonces ellos aquí se montaron en unos pajaritos que se llaman fandores y eran unas aves enormes y ellos volaban sobre estas aves y desde ahí ellos apreciaban la vasta extensión del jardín al surcar por los aires y por encima del jardín. Vieron que era el paraje más hermoso de la tierra, que era, de acuerdo con lo que describen los reveladores, era bastante
eh, bien llamado pues el Edén. Y bueno, además se llamó el Edén en honor a Edentia, ¿no? En honor a Edentia. Se remató este día de inspección con un colosal banquete en honor a todos los que habían laborado para crear este jardín de belleza y grandiosidad paradisíaca. O sea, casi como que era bello. En el cuarto día pronunciaron un discurso Adán y Eva ante la asamblea del jardín. Desde el promontorio inaugural dirigieron la palabra al pueblo acerca de los proyectos que tenían pues para hacer la rehabilitación del mundo y bosquejaron los métodos, o ellos presentaron la metodología por las cuales pretendían redimir la cultura social en el planeta, de sacar al planeta, a la cultura, digamos, de esos ínfimos niveles a los que había caído como resultado del pecado y la rebelión. Este fue un gran día y concluyó con un festín para el Consejo de Hombres y Mujeres que habían sido seleccionados para asumir las responsabilidades en la nueva administración de los asuntos mundiales. Fijaos bien, dicen los reveladores, tanto mujeres como hombres formaron parte de este grupo y esa fue la primera vez que ocurrió tal cosa en la tierra desde los tiempos de Dalamatia. O sea que Adán y Eva, principalmente, bueno, Adán que era el que traía como el, le dieron participación tanto a hombres como mujeres, o sea, esa relevancia que posteriormente el Hijo Creador, cuando hizo su otorgamiento, le dio a la mujer, pues también desde los tiempos de Adán se le había dado a las mujeres esa posición de acompañar pues a los hombres en las labores y en todo lo que tenía que ver con la administración de los asuntos mundiales. Y aquí me llama la atención que ese tema de uno celebrar todo, ¿no? Hasta el día de hoy lo traemos, todo lo celebramos. En el quinto día se ocuparon de la organización del gobierno interino, la administración que habría de funcionar hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia. Al sexto día se dedicaron a una inspección de los numerosos tipos de hombres y animales. Em, a lo largo de las murallas del este del Edén, Adán y Eva anduvieron escoltados todo el día observando la fauna del planeta y llegaron a comprender mejor lo que debía hacer para convertir en orden la confusión de un mundo habitado por tanta variedad de criaturas vivientes. Ellos, Adán y Eva, ellos hablaban mucho, ellos dos se comunicaban y decían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Y se sentían como en problemas, yo creo, porque más de una vez lo expresaron de acuerdo con lo que comentan aquí los reveladores. En esta excursión a los acompañantes de Adán les sorprendió sobremanera cuán a fondo entendía él la naturaleza y función de los millares de animales que le mostraban. Luego de echar una mirada a un animal indicaba su naturaleza y conducta. Adán todo chicanero, pues claro, es que ya él traía un conocimiento de esos laboratorios donde él trabajaba en Jerusalén, en este tema de conocer los animales y la evolución de los diferentes mundos del sistema. Entonces, pues claro, ya sabía más o menos la naturaleza y conducta de los animales en la tierra. Adán podía dar a primera vista los nombres y descripciones del origen, la naturaleza, la función de todas las criaturas materiales. Sus guías en la gira de inspección no sabían que el nuevo gobernante del mundo figuraba entre los anatomistas más expertos de toda Satania y Eva era igualmente experta. Adán asombró a sus asociados describiendo multitudes de entes vivientes demasiado pequeños para verse a simple vista. O sea, él sí tenía visión microscópica. Bueno, entonces aquí yo creo que de aquí viene el mito de que Adán le puso nombre a cada animal y el mito que está en la Biblia, de que Adán le puso nombre a cada animal y a cada planta, pero es que él ya traía el conocimiento del animal y sabían ya cómo se llamaban. Bueno, a finalizar el sexto día de su estadía en la tierra, Adán y Eva reposaron por primera vez en su nuevo hogar del este de Edén. Los 6 primeros días
de la aventura de Urantia habían sido muy ajetreados y esperaban ansiosamente un día entero libre de toda actividad. Mas no lo permitieron las circunstancias a causa de la experiencia del día anterior en que Adán había tratado con tanta inteligencia y tanta minuciosidad de la fauna de Urantia, juntamente con su magistral discurso inaugural y sus modales encantadores, se había granjeado los corazones de los moradores del jardín y se había sobrepuesto a sus intelectos de tal modo que no solo estaban incondicionalmente dispuestos a aceptar al hijo y a la hija recién llegados de Jerusalén como gobernante, sino que además estaba casi la mayoría dispuesta a postrarse ante ellos y rendirle cultos como dioses. Y aquí entonces empiezan ellos a tener el primer problema, ¿no? Digamos que mientras Adán y Eva dormían esa noche, entonces ya estaban todos estos habitantes del jardín, entonces ya estaban pensando en proclamarlos como dioses y bueno, postrarse y etcétera. Dice que casi al amanecer de su séptimo día en la tierra supieron Adán y Eva la alarmante noticia de la propuesta de estos mortales muy bien intencionados, pero descarriados, y entonces mientras que las aves de pasaje aún se preparaban para llevarlos al templo, los seres intermedios, y dice que son capaces de realizar incluso tales cosas, transportaron a Adán y a Eva al templo del Padre. Aquí sí, no sé, porque ellos estaban esperando a los pajaritos para que los llevaran, pero resulta que los seres intermedios dijeron, no venga, nosotros los llevamos más rápido. Y los trajeron al templo del Padre. Temprano por la mañana de este séptimo día, desde el montículo de su reciente recepción, dio Adán una explicación de las órdenes divinas de la filiación y aclaró a estas mentes terrenales que no se puede adorar sino al Padre y a quien él designe. Puso a las claras a Adán que aceptaría cualquier honor y recibiría todo respeto, pero jamás la adoración. Él sí la tenía clara. Fue un día importantísimo este séptimo día, y antes del mediodía, a la hora de la llegada del mensajero seráfico que llevaba el reconocimiento jerusemita de la instalación de los gobernantes del mundo, Adán y Eva, apartándose de la multitud, señalaron al templo del Padre y dijeron, id ahora al emblema material de la presencia invisible del Padre e inclinaos para adorarle, que nos hizo a todos y nos mantiene vivos. Que este acto sea la promesa sincera de que jamás volveréis a tentaros a adorar a nadie más que a Dios. Hicieron todos tal como ordenó Adán. El hijo y la hija materiales se quedaron solos en el montículo con las cabezas inclinadas, mientras que la gente se postraba en torno al templo. Este fue el origen de la tradición del día de descanso del sábado. Desde ese momento en adelante, en Edén, el séptimo día se dedicó a la reunión del mediodía en el templo. Durante mucho tiempo fue costumbre dedicar este día a la autosuperación. Se dedicaba la mañana al mejoramiento físico, el mediodía al culto espiritual, la tarde al cultivo de la mente y las primeras horas de la noche al regocijo social. Lo antedicho nunca fue ley en Edén, sino que fue costumbre mientras prevalecía la administración adánica en la tierra. Bueno, hablemos de la administración de Adán. Y entonces dice que 7 años después de que ellos llegaron, los síndicos Melquisedec entregaron la administración de los asuntos mundiales a Adán y retornaron a Jerusalén, perdón. De modo que a la medianoche salieron del planeta los transportes seráficos de Satania con 14 seres rumbo a Jerusalén. Adivinen quiénes iban. Iban los 12 síndicos Melquisedec, o los 12 Melquisedec, y iban Van y Amadón. O sea, Van entregó, colgó, como dicen por ahí, tiró la toalla, le endosó a Adán y a Eva y se fue con su asociado humano para, para Jerusalén. Entonces salieron los transportes seráficos 7 años después de
haber llegado Adán y Eva. Aquí los reveladores dicen que Adán y Eva les insistieron mucho a los Melquisedec que no se fueran, que se quedaran, pero los Melquisedec no, los Melquisedec pues no, tenían pues ya, me imagino que cerraron ciclos, superaron etapas, vivieron la experiencia. Bueno, hizo Adán un esfuerzo heroico y decidido para establecer un gobierno mundial. Ese era parte del trabajo que él tenía que venir a hacer, ¿no? Pero se topaba con resistencia obstinada a cada paso. Ya habían puesto en funcionamiento un sistema de control de grupo por todo Edén y había confederado todas estas unidades en la Liga de Edén. No obstante, sobrevinieron las dificultades graves cuando salió del jardín a fin de aplicar estos conceptos a las tribus remotas. Tan pronto comenzaron a operar las asociaciones de Adán afuera, o sea, él también enviaba como sus embajadores a que fueran fuera del jardín, empezaron a encontrar resistencia directa y esa resistencia estaba bien organizada por Caligastia y Daligastia, ¿no? Acuérdense que ellos, Caligastia, el príncipe planetario, y Daligastia, uno de sus, creo que el segundo al mando, ellos continuaban en el planeta, ellos continuaban en el planeta y bueno, ellos siempre se opusieron y siempre estuvieron generando como el el mal ambiente pues para los planes de Adán. Adán quiso advertir a la raza sobre los males de Caligastia, pero le resultó muy difícil porque su archienemigo era invisible a los ojos de los mortales. O sea, mientras Adán decía, mire, que es que por ahí está uno que quiere hacernos daño y que no nos va a dejar progresar, pues estas razas decían, pero este man de quién está hablando. Me imagino que decían así, no sé. Nosotros no vemos a nadie. Pues obviamente Caligastia y Daligastia, pues invisibles. Em, Incluso entre los edenitas había mentes confusas, o sea, incluso mientras personas que vivían ahí dentro del Edén, dentro del jardín, había mentes confusas que se inclinaban a las enseñanzas caligastianas de la libertad personal sin tasa ni medida. Y a Adán le causaron contratiempos sin fin. Dicen que constantemente daban al traste con los proyectos mejor trazados para la progresión ordenada y el desarrollo sustancioso. Finalmente, Adán se vio obligado a retirar su programa para la socialización inmediata y revirtió al método de organización que traía Van, dividiendo a los edenitas en compañías de 100 miembros con un capitán al mando de cada una y con un teniente al cargo de un grupo de 10 miembros. O sea, él dijo, bueno, o sea, si vienen trabajando, si vienen marchando y a Van le funcionó 150.000 años, pues sigamos así porque pues tanto problema que le generaron. Adán y Eva habían venido a instruir un gobierno representativo en lugar de un gobierno monárquico, pero no hallaron ningún gobierno digno de aquella denominación en la faz de la tierra entera. Por el momento, Adán abandonó todo esfuerzo para establecer un gobierno representativo y antes del desplome del régimen edénico logró establecer casi 100 centros comerciales y sociales fronterizos donde individuos fuertes gobernaron en su nombre. La mayoría de estos centros habían sido organizados anteriormente por Bani Amador. Data de los tiempos de Adán el envío de embajadores de una tribu a otra. Este fue un gran paso adelante en la evolución del gobierno, dicen los reveladores. Bueno, aquí también quiero reconocer que una lámina tomada de del documento 74 del grupo Durante a Toronto. Y bueno, aquí básicamente cómo era la vida hogareña de Adán y Eva, así un breve resumen. Entonces, el hogar de Adán y Eva, la familia completa estaba conformada por 4 generaciones, tenían un total de 1.647 descendientes de pura raza violeta, eran hijos, eran raza violeta pura. eh, bueno. ¿Cuál era el tema de reproducirse Adán y Eva? Entonces, el tema es que Adán y Eva, ellos tenían la misión de reproducir 500.000 hijos
descendientes directos. 500.000 hijos descendientes directos. Y esos 500.000 hijos se casaban entre sí, o sea, los directos, raza violeta, y hasta completar otros 500.000, ¿sí? O sea, 1.000.000 de raza violeta pura. Ese era el plan. Bueno, llegaron a 4 generaciones, 1.647 descendientes de pura raza violeta. Los primeros hijos de Adán y Eva, Adamson y Evanson. Bueno, ¿cómo era la crianza? La crianza, pues, Eva amamantaba a sus hijos durante un año, después los alimentaba con leche de los frutos secos y distintas frutas, pero nunca animales. Ellos eran vegetarianos y comían una vez al día frutas, cereales y nueces. Absorbían la luz, o sea, Adán y Eva absorbían la luz y la energía a partir de ciertas sustancias especiales junto con el sostén directo del árbol de la vida, que recuerdan ustedes, estaba ahí en el centro em, del templo del Padre. Sus cuerpos emanaban una luz difusa que ellos ocultaban con su ropa, pero se vestían como igual que sus asociados o cualquier persona del reino o del habitante del Edén, con ropas ligeras durante el día y de más abrigo durante la noche, como que de noche era más fresquito. Y Adán y Eva se comunicaban con sus hijos hasta cerca de 90 kilómetros de distancia telepáticamente, a través de unas delicadas cavidades de gas situadas muy cerca de sus estructuras cerebrales. Los hijos adámicos iban a sus propias escuelas hasta los 16 años. Esas escuelas eran lugares donde se aprendía de forma alegre y divertida, donde había música y mucho sentido del humor. Con 18 años se preparaban para las responsabilidades familiares y a los 20 podían casarse. Estos matrimonios se celebraban entre ellos, entre los hijos de Adán y Eva, o sea, entre hermanitos. La educación en el jardín, ¿cómo era la vida en el jardín? Entonces, en el jardín hasta los 16 años se formaban intelectualmente, de los 16 a los 20 servían como profesores de las clases o como tutores de los más pequeños. En las mañanas pues practicaban la horticultura y agricultura, al mediodía tenían juegos de competición, o sea, hacían deporte, en las tardes habían relaciones sociales y amistades personales, salían por ahí a cine o alguna cosa, y había educación religiosa y sexual, se daba en el hogar y era una obligación de los padres el tema religioso y sensual, según los reveladores. El contenido de los cursos, entonces ellos hablaban, o digamos de lo que ellos aprendían, hablaban de la salud y el cuidado del cuerpo, de la coordinación de los conflictos entre deberes y sentimientos, miren, inteligencia emocional, de las relaciones sociales, de los derechos individuales y colectivos y obligaciones con la comunidad. Entonces, miren, relaciones sociales, ahí eh, ¿cómo se llama? La de Carreño, ¿cómo se llama? Eh, Se me fue, Angelita. Urbanidad. Urbanidad. La urbanidad de Carreño. Derechos individuales y colectivos y obligaciones con la comunidad. Mira, ahí había un poquito del tema de jurisprudencia, prácticas de juego, humor y competiciones físicas, hacían deporte, historia de las distintas razas terrestres, entonces había ahí también un tema de historia y métodos para mejorar y hacer progresar el comercio mundial. Miren, estudiaban economía y relaciones. Em, bueno, el jardín tenía visitantes también, entonces eran bienvenidos todos los visitantes. Antes de entrar se les adoptaba, o sea, se adherían a la misión adámica y proclamaban su fidelidad a las reglas adámicas y a la soberanía del Padre Universal. O sea, casi que como que se les instruía y ellos tomaban la decisión si sí o si no, pero pues casi todo que les contaban pues todas estas maravillas y por querer pertenecer al Edén eh, pues aceptaban, digamos, seguir las reglas y el tema de la soberanía del Padre Universal.
El jardín tenía leyes. Había una ley de la salud y de la higiene, habían reglas sociales, había un código de intercambio y comercio, habían leyes de buena fe y competencia, leyes de la vida familiar, había un código civil, la regla de oro, la misma que mencionó Jesús cuando vino y el que insistió mucho. em, 7 mandamientos de la ley moral suprema. La ley moral decía algo así como que era algo diferente a los mandamientos de Dalamatia y había mucho hincapié en no matar a otro ser humano. Y había también el tema de la igualdad de sexos. Adán intentó explicar la igualdad de sexos, les contó que las mujeres están al mismo nivel que los hombres, les dijo que ellas aportaban lo mismo a la hora de crear la vida. Y los nativos más inteligentes esperaban ansiosos el momento de casarse con los hijos de la raza violeta. Si todo hubiera salido según el plan previsto, se habría realizado grandes prodigios, o sea, hubiésemos tenido bastantes cosas interesantes en estos momentos. Bueno, mis queridos, esta historia continuará. En la parte 2 vamos a ver la falta de Adán y Eva, qué pasó con su descendencia, dónde están Adán y Eva en estos momentos, cómo llegó la cepa adanita a América y otros temas, otros interesantes temas más. No te la puedes perder. Ay, Ah, espera. ah, hágame el favor. No, Bueno, pues mis felicitaciones. Yo estaba aquí como si estuviera como en un cuento, tanto que yo pensaba, si mi hija estuviera oyendo esto, diría, no, Esther sí se la fuma igual que mi mamá. Muy linda la historia, muy linda. Muchas gracias. O sea, rica, nutrida, entretenida. Bueno, por aquí tenemos varias preguntitas, mi niña Esther. A ver si tú le puedes dar respuesta o si no, le damos paso a Jairo Miranda. Espérate que es que aquí tenemos a una niña, Andrea Liliana, es una niña joven en este grupo, ¿sí? Bastante. Entonces, hace preguntas. mm, todas Pues, las que quieras, que yo cuando llegué a Urantia también preguntaba hasta mejor dicho, ¿verdad, Jairito? ok. Entonces ella nos pregunta qué quiere decir raza violeta. Bueno, la raza violeta em, es la raza que descendientes de Adán y Eva. Esta raza violeta, ellos tienen unas características, pues son hijos, digamos, son materiales. Ellos fueron rematerializados aquí, igual como estaban en Jerusalén. O sea, ellos no eran similares a nosotros. O sea, de hecho, dicen que ellos su piel era casi como translúcida y se les veía que tenía ese halo de ¿y por qué raza violeta? Porque tenían, dizque como con el sol ellos brillaban y tenían como un halo así como violetica. Em, Se les veía así como alrededor de ellos ese. Y ellos más o menos medían entre 2,5 y 3 metros. O sea, ellos fueron rematerializados con las mismas características que traían de allá de, de Jerusalén. Esa raza violeta son los descendientes de Adán y Eva. O sea, raza violeta de pura cepa llegaron a ser 1,600 y pico, como lo expresaban ahí. Porque es que hay otros, durante la evolución, o sea, bueno, los que conocemos Urantia, ese puede ser motivo pues de otro, contar la historia de otra forma, de Anton y Fonda. Anton y Fonda fueron la primera pareja evolucionaria que sucedió 990.000 años atrás, antes de Adán y Eva. Ellos, a lo largo de la evolución, surgieron otras razas, entonces también razas de colores. em, Surgieron la raza amarilla, la raza roja, la raza azul, la raza verde, la raza naranja y la raza índigo. Entonces, es otra raza, los descendientes de Adán y Eva son violeta, se llamaron así. No sé si Jairo quiere complementar algo. Eso te iba a preguntar, Jairo, ¿quieres hacer algún aporte a esta pregunta de qué es la raza violeta? Sí,
Sí, primero que todo, Esther, pues felicitarte por ese tremendo trabajo. Realmente no es tan sencillo preparar una exposición, eso lo sabemos. Y lleva dedicación y sobre todo mucho tiempo. Eh, Excelente la presentación. Bueno, sobre esta raza, como nos decía Esther, se le llama violeta porque cuando el sol le pegaba, pues se podía ver en su piel un tono violáceo. Y de allí vienen aquellas tradiciones de ponerle a los seres santos un halo en la cabeza, un círculo brillante para recordar o como remembranza, no para recordar, sino como el recuerdo que nos han traído los diversos mitos sobre ese resplandor de esos seres descendientes de Adán y Eva, y de Adán y Eva también. Por eso se les llamó raza violeta, por el color que despedían al ser iluminados por el sol, no porque la piel fuera violeta como la pintan en los Mm. dibujos hindúes. Todos los dioses los pintan de color violeta, de color azul, probablemente en remembranza de estos hechos que ocurrieron muy atrás en el pasado. Es característico, ¿verdad? Porque los hindúes pintan a sus deidades en azul y en violeta, en color violeta. Posiblemente tengan que ver con esto, pero eso no lo sabemos. Eso, lo que quería complementar. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí hay varias preguntas en el chat que podríamos desarrollar. Sí, Jairito, ya vamos. Tatiana aporta esto de la raza violeta y dice, la raza violeta es de piel blanca y ojos claros. Antes de Adán y Eva no habían hombres así. O sea que ellos fueron los que trajeron bueno. Daniel nos pregunta que si pueden explicar algo sobre el árbol de la vida. Adelante, Estercilla, y cerramos con Jairo. O al Eh, revés, como quieras, sí, Esther. sí, sí. Dale, dale, Jairito. Ok. Sí, primero quiero hacer una acotación, ¿no? Todos nosotros, antes de conocer el libro de Urantia, sabíamos de la existencia de Adán y Eva. Lo que no sabía, y sobre eso, sobre su origen hay mitos que fueron creados por Dios. Es la teoría creacionista. La teoría evolucionista dice que evolucionaron de microorganismos. El Popol Vuh, que es el libro, creo que peruano, que explica el origen del hombre, dice que el primer hombre fue hecho de maíz. Otros dicen que fue de hecho de tierra, de arcilla. Bueno, el libro de Urantia entonces nos indica el origen de ese Adán y de esa Eva. Y también nos indica que de eso lo hablará Esther en la próxima ocasión, por qué fueron expulsados del paraíso, cómo fue esa expulsión. ¿Realmente fue por una manzana? No fue así, pero de eso nos hablará Esthercita la próxima semana. Ok, en cuanto al árbol de la Biblia, de la vida, bien conocemos de ese mito. Yo le llamo mito, son leyendas, del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Bien, nos explican los reveladores que el árbol de la ciencia y de la ciencia no existió físicamente. Es una alegoría para representar esa cantidad de conocimientos que trajeron esos seres extraterrestres que vinieron al planeta de otros mundos, como fueron Caligastia y el séquito corpóreo. De eso también se podría hablar después para profundizar. Entonces, ese es el origen del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal, pero el árbol de la vida sí existió. Y era el árbol de la vida porque ese fue un árbol también traído del espacio para utilizar términos actuales, un árbol extraterrestre que fue plantado en la primera ciudad que se fundó
acá en el planeta y en el centro del templo de adoración al Padre, como nos decía Esther, y ese árbol se le llamó árbol de la vida porque los Adanes y las Evas y los 100 seres que fueron traídos por el príncipe planetario para que les sirvieran de intermedio entre los mortales y el príncipe planetario, porque el príncipe planetario es invisible, él necesitaba que unos seres lo vieran a él y se pudieran comunicar con los humanos. Y esos seres son esos 100 del príncipe, esos 100 del séquito corpóreo. Esos seres del séquito corpóreo requirieron que se les construyera un cuerpo físico y tomaron a 100 humanos y Sí. les extrajeron la sangre y la pusieron a circular en esos cuerpos físicos. Entonces, estos 100 seres extraterrestres que vinieron con el príncipe planetario, más los 100 humanos que les dieron su sangre, se alimentaban y mantenían la inmortalidad con los frutos y las hojas de ese árbol específico que trajeron de otro planeta y por eso se le llamó el árbol de la vida. Pero le daba la vida solamente a esas 200 personas, nada más, y a Adán y a Eva antes de que fueran utilizando el símil expulsados del paraíso. Es el origen entonces del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es un otro mito que no tuvo un origen real. No sé si hay otra pregunta por allí al respecto o Esthercita quiere complementar. ¿Quieres decir algo? Eh, sí, no, sí, el árbol de la vida, básicamente lo que comentaba Jairo, mantenía, digamos, con vida a al séquito, al séquito de Caligastia. Cuando sucedió el tema de la rebelión, que la primera ciudad que fue Dalmatia se destruyó, Van, que fue el líder, digamos, que cogió la batuta, pues, de mantener, digamos, como el tema de la cultura y el mensaje del padre, ellos aseguraron el árbol de la vida y lo custodiaron de los otros seres que cayeron en la rebelión. Entonces, por eso ellos tenían en custodia el árbol de la vida, ellos mantuvieron la vida hasta cuando llegó Adán y Eva, porque hay que señalar que estos otros seres que cayeron en rebelión, que ya no se pudieron alimentar más del árbol de la vida, sí tuvieron una vida longeva, pero ellos murieron como cualquier mortal que muere. Sí, ellos tienen un deterioro y bueno, ya, y murieron. Em, es básicamente eso. Ok. Aquí Andrea Liliana nos pregunta también sobre esto. La isla donde llegaron a vivir Adán y Eva, vi por la presentación que estaba en el mar Mediterráneo. ¿Qué sucedió con esta isla? Bueno, esa es parte de la parte 2 que te invito pues a que no te la pierdas porque está mucho más interesante que la parte primera. Pero te adelanto pues de que estaba en una región que se inundó y se cayó. O sea, está ahorita bajo el mar. De hecho, también en ese les traigo, porque hay un blog que se llama, ahí se me escapa ahorita el nombre, pero hay un blog que se dedica a confrontar el mensaje de Urantia con la con lo, pues a confirmarlo, digamos, si realmente existe. Y en ese blog encontré que sí hay como una civilización en el mar Mediterráneo y ya la ubicaron y está enterrada. Entonces, al parecer, es esa isla, el Edén, ¿sí? En una de esas inundaciones que tuvo el planeta, esta se fue, quedó Ay, ahí, sí, airito. ¿Me permite, Angelita? claro. Eh, sí, ahí se han hecho estudios con sonares, que son esos radares marinos, y se han determinado, se han descubierto estructuras que coinciden con la descripción que se da
en el libro de Urantia sobre Dalamatia, la primera ciudad, esa ciudad que se confunde con la Atlántida. Con Dalamatia, la ciudad del príncipe planetario, y también se han hecho exámenes de sonar y se han descubierto ruinas muy cerca de lo que actualmente es la costa. Probablemente pues pertenezcan al primer jardín. Eso está científicamente comprobado, o no recuerdo las páginas, yo tengo muy mala memoria para eso, pero sí científicamente está determinado, ya hay mapas trazados y todo de todas esas estructuras. En Dalamatia, en el jardín, pues el libro de Urantia describe una gran muralla, y en esas imágenes se detecta una muralla bastante larga y alta, ¿no? Y aparentemente se detecta el Templo del Padre, porque en el centro de la ciudad se ve una estructura que es más grande que las demás. Y el libro de Urantia nos dice que normalmente las casas eran de un piso. Y la única casa de 3 pisos, la única edificación de 3 pisos era el Templo del Padre. Traten de buscar, si les interesa el tema, por Google, la Atlántida sumergida, ruinas sumergidas, por allí, a ver si encuentran ese estudio. Gracias. Bueno, hoy tenemos a Andrea Liliana muy activa. Tiene otra preguntita. Cuando empezaste, pero cuando empezaste la charla. Entonces dice Andrea Liliana, cuando dices ministra divina, ¿quieres decir que es un ser femenino? Em, sí, Yo, pero Esther. dale, dale. Ok, entonces eso. Vamos a partir desde Urantia hacia los mundos espirituales. En los mundos materiales, los diferentes mundos donde hay seres eh, que con capacidad para creer en Dios y llegar a hasta Dios, entonces los sexos están separados, y nosotros aquí los distinguimos como masculino y femenino. Pero en los mundos morontiales, en los mundos espirituales, por ponerle un nombre genérico, no es así. Salvo los hijos materiales, la única excepción conocida, salvo los hijos materiales de los cuales nos acaba de hablar Esther, todos los demás, no existe división, diferenciación sexual en todos los seres que hay allí, todos esos seres espirituales. ¿Qué es lo que ocurre? Dicen los reveladores que en los planetas donde hay diferenciación de sexo, se acostumbra a llamar a todos los seres que descienden del Espíritu Infinito como hijas, con ese calificativo de femenino. Y a los otros seres se les llama hijos, pero no hijos o hijas porque tengan los sexos diferenciados, sino por su origen. El Espíritu Infinito representa, no el Espíritu Santo, el Espíritu Infinito representa esa parte complementaria de Dios el Padre Universal y de Dios el Hijo Eterno. Es como decir, nosotros le llamamos complemento, pero se le podría llamar la otra polaridad o el sexo opuesto. Entonces se les llama hijas por el origen, no porque tengan sexos diferenciados. Eso es muy importante aclararlo. Adelante, Tercita, gracias. Si queda algo por preguntar, háganlo con toda confianza, mis queridos hermanos, que para eso estamos acá nosotros. Gracias. Sí, pero digamos que aquí, ahí sí de pronto también quisiera complementar que fíjate que en el universo, el universo digamos que tiene esas dos, yo no le llamaría como sexo, sino como esas dos energías, ¿no? De la energía masculina y la energía femenina. Entonces, fíjate que cuando los reveladores describen al padre lo describen como el controlador, el proveedor, el sustentador. Cuando describen al hijo lo describen
y que algunos urantianos dicen, no es hijo, sino hija, ¿sí? Porque lo describen con esa energía creadora que tenemos, que tiene la energía femenina. Digamos que es como, no alcanza a ser sexos, porque el sexo es solamente de los seres materiales, sino que sí son como energía. De hecho, fíjate que en Los Ángeles, los reveladores describen que los ángeles son positivo y negativo. Siempre hay se complementan, y dice que siempre, igual que estos hijos materiales, siempre van en pareja, siempre se asignan en pareja un positivo y un negativo. Digamos que es la polaridad que tiene el universo, no es que sea femenino o que sea mujer, sino hay que mirar las energías, y yo creo que sí es posible, porque definitivamente pues no todos tenemos digamos, como la composición energética. Yo pienso que hay funciones, hay trabajos por hacer en el universo, y tiene que haber esa polaridad. Entonces, que sea femenino, femenino, como dice Jairo, no. Pero digamos que hay alguna diferencia, porque donde los reveladores hacen la distinción, seguramente tiene que haber una diferencia entre lo que es energía femenina y energía masculina. Entre comillas coloco, porque yo de pronto creo que ellos no encontraron otra palabra para asociarlo y tuvieron que hacerlo así. De hecho, ellos también lo aclaran, que ellos tienen que apegarse a la información o al lenguaje que tiene el planeta, ¿no? Entonces, por eso lo expresaron así. Aquí tenemos un concepto de Heidegger que dice, para mí se le da ese nombre porque es la parte del espíritu divino que crea, da la energía y la materia para que el Hijo Eterno Creador haga su creación. ¿Me corrigen, por favor? No, está perfecto. Es decir, son energías complementarias. Obsérvense que cuando los reveladores hablan de la creación del Espíritu Infinito, llaman al Hijo Eterno, lo llaman el Hijo Madre. Pero eso es una referencia para que nosotros, los seres sexuados, los seres que tenemos diferenciación de sexo, podamos entender mejor esa dualidad energética, como nos dice Esther, esa polaridad, pero no porque realmente sean femeninos o masculinos en el sentido orgánico, en el sentido de división de sexo, no en ese sentido, sino en el sentido de polaridad complementaria. Es para que nosotros los podamos entender de mejor manera. Gracias. Positivo y negativo. Sí, porque es Sí, que el ser humano se entiende por dualidad. Nosotros somos duales para entender el mundo que nos rodea. Si decimos que algo es bajo es porque lo estamos comparando con algo que está más alto. Si ajá. decimos que algo está frío es porque lo estamos comparando con algo que tiene mayor índice de temperatura. Si decimos que alguien es feo, bueno, lo estamos comparando con otro con mejores atributos corporales. ¿Verdad? Entonces el ser humano vive en esa dualidad mental, y por eso tendemos a ver la realidad porque de esa manera, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dual. Y lo más complejo es que como nosotros sí tenemos sexo, somos sexuados, entonces siempre nos vamos hacia allí. O sea, hombre masculino, mujer femenina. Y o sea, es que quitar esa creencia de Sí, acá sí, es Angelita, pero complejo. mira, sí, de acuerdo, pero mira que también cuando ellos dicen que lleguemos a los mundos de estancia, no vamos a tener sexo, ni masculino ni femenino, pero nos vamos a identificar con, con lo que hemos vivido, con lo que llevamos desde acá. Entonces yo seguramente me voy a seguir identificando como mujer, ¿sí? Porque pues estoy viendo la vida con los ojos de una mujer, o sea, estoy viviendo la experiencia con esa visión.
Y un hombre muy seguramente se va a seguir sintiendo hombre o con esa energía masculina, porque pues está transitando este planeta con los ojos o con la mirada de un hombre. Entonces, a pesar de no tener sexo, sí dicen que nosotros vamos a continuar con esa proyección, o sea, con lo que traemos de acá. Sí, Claro, y tú ya me enloqueciste mi cabeza, porque ya me pongo a pensar cómo se mirará la vida siendo hombre. Pues, ¿cuál será esa ventana que yo veo? ¿Cómo miro? Es que nosotros somos muy complejos. Y las mujeres, como dice mi marido, no, más. no la entiende nadie, Tenemos un grado más de complejidad. más o menos. Las mujeres no se quedan atrás. Si los reveladores nos dicen que esta forma de captar la vida, no la forma corporal, Ay, se nos congeló. Pues, Jairo, Se fue sí, Jairo y nos iba a decir algo bien sustancioso. se fue, sí. Volvió. que Volvió, sacó, pero Jairi. ya los reveladores nos dicen que esta forma de ver la vida la conservaremos por toda A la la eternidad. eternidad. Y esa forma, bueno, como nos dice Esther, esta es nuestra primera vida y unos la estamos viviendo como el género masculino y otros como el género femenino y así claro, así con toda la espiritualización, con toda la sublimación, con toda la elevación, pues la seguiremos viendo por toda la eternidad. El hecho de haber sido en nuestra primera vida hombres o mujeres, eso es imborrable. Después nos Sí, convertiremos en otros seres, muy diferentes a los seres humanos, seres inmortales, pero quien fue hombre seguirá viendo la vida con esos ciertos puntos de vista y quien fue mujer seguirá teniendo sus experiencias, viviendo sus experiencias en otros universos, en otros mundos, pero los verá con ciertos matices de cómo los percibió acá en el sexo que, bueno, que nos correspondió por la razón que haya sido. así es. Así es, de todas maneras siempre me va a quedar ese interrogante. ¿Cómo mirará el sexo masculino la vida? No, No no, sé. hay un libro, hay un libro, Angelita, si quieres, pero bueno, lo tengo en internet, en virtual, y se llama, es escrito por una psiquiatra, escribió el cerebro, cómo se comporta el cerebro del hombre, o sea, y claro, y ella tiene entonces también cómo se comporta el cerebro de la mujer y el cerebro del niño. Y anatómicamente los cerebros no son iguales. El cerebro del hombre, anatómicamente, de acuerdo con la descripción que hace, el cerebro de un hombre y de una mujer no son iguales. Entonces, y desde ahí, digamos, ella empieza a desplegar todo. Es súper interesante para poder comprender, pues, a los hombres, que ellos son unos incomprendidos. Eres un peligro, ya me tienes Sí, leyendo libros de un psicólogo y ahora me vas a mandar otro, no. Hay que leer, hay que leer. No, pero estoy devorando. ex- excelente esa observación de Jaidet o Haidet, es parte de la Sí, personalidad. Y por allí hay un comentario de Haidet muy interesante sobre el Génesis y el libro de Urantia. Obsérvese que el Génesis, para quienes lo leemos, yo he leído muy poco la Biblia. Ay, no la El leo. Génesis hay que leerlo no solamente conjuntamente con estos documentos que hablan de Adán y Eva, hay que leerlos con los documentos que hablan del príncipe planetario y con el documento número 36, los portadores de vida. ¿Por qué? Porque en la Biblia se nos dice que el mundo fue creado en 6 días y Dios descansó el séptimo, pero realmente quienes trabajaron 6 días y descansaron el séptimo fueron Adán y Eva. Daniela. Nos los acaba de decir Esther. ¿Lo ven? Que el Espíritu sopló sobre las aguas. Eso es correcto,
porque el plasma de vida, el plasma que dio origen a toda la vida vegetal y animal, fue sembrado En en el las agua. aguas poco profundas de los mares continentales que se estaban formando millones de años atrás. Y no fue un soplo físico. Los portadores de vida se colocaron alrededor de ese plasma. Ese plasma, imaginémoslo como una esfera de gelatina que en el centro tenía todos los componentes químicos para originar la vida. Ellos se colocaron alrededor, posiblemente se tomaron de las manos e hicieron una cadena energética. Y cuando se conectaron todos del cosmos, bajó un rayo de energía llamado el soplo de vida, el hálito de vida, penetró por sus cuerpos y se concentró en ese plasma de vida que posiblemente estaba en el centro. Y cuando esa energía llegó al plasma de vida, comenzaron a producirse una cantidad de reacciones químicas. Las células comenzaron las proteínas que estaban allí, llamadas coacervados, en una de esas teorías que hay sobre el origen de la vida, esas proteínas comenzaron a activarse y a combinarse entre ellas y así comenzó el origen de la vida. Observen que la Biblia dice a su manera, tiene relatos mezclados, pero contiene verdades. Por eso es que Jairo Miranda no descarta ningún libro, ningún conocimiento, ninguna filosofía, porque todas tienen partes o de la primera revelación, o de la segunda, o de la tercera, o de la cuarta revelación. Es la forma como yo veo todas esas filosofías. Excelente esa contribución que nos da nuestro querido hermano Jaide. Adelante, no sé si Esthercita quiere agregar algo. Gracias. Para cerrar ya, porque ya estamos en la hora. No, totalmente de acuerdo, Jairo. Nada, muchísimas gracias. Se nos fue. Se nos fue. Bueno, mis Bueno, niños, entonces cerramos por hoy ya la charla. Es hora de irnos a la camita. Agradeciéndote, Jairo, sinceramente el haber participado y haber estado acá, porque eres un excelente facilitador. A Esther, nuevamente, mil y mil gracias, mi muñeca. Es dentro de 8 días la segunda parte para que no se lo pierdan, ¿no? Esto es como la segunda parte de la película. Gracias a todos los que estuvieron. Maricé, no sabes cuánto agradecimiento. Hoy no estuviste muy activa, de pronto ya estás dormidita, pero gracias por haber estado aquí con nosotros. A cada uno de ustedes un beso, un abrazo muy grande y bueno, nos vemos entonces el sábado en el Sábado Azul y nuevamente el martes con la vida de Jesús. Que descansen, feliz noche y nunca cambien. Bueno, gracias, buenas Jairo. noches a todos. Abracito. Chao, chao. Decido descanso. Gracias, Amanda.